Hola amigos, muy buenos días, espero que estén súper bien. En esta oportunidad vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff y cómo estas nos van a servir para hacer análisis de circuitos. Primero, las leyes de Kirchhoff están basadas en los principios de conservación de la carga y la energía y establecen dos criterios asociados a los voltajes y corrientes en circuitos cerrados. Con estas es posible determinar las ecuaciones que son importantes en un circuito cerrado malla y que luego de resolver el sistema de ecuaciones resultante, que por cierto es lineal, permiten encontrar toda la información relevante de cada elemento que compone la malla estudiada. De esta forma, lo que vamos a ver en esta oportunidad la vamos a separar en dos partes. Primero lo que llamamos la ley de mallas, la que nos va a hablar de los voltajes, y también la ley de los nodos, que nos va a hablar de las corrientes. Entonces lo primero que haremos es estudiar la primera ley de Kirchhoff, que está asociada a las mallas. Este primer elemento está asociado a la conservación de la energía. Aquí debemos recordar que el potencial eléctrico es una cantidad asociada al campo eléctrico que depende solamente de los puntos en que se estudia, y de haber una diferencia potencial entre dos puntos es posible asegurar la existencia de un campo eléctrico entre ellos. Cuando hay un campo eléctrico en un material conductor, como en el caso de los circuitos, esto se traduce a que hay movimiento de cargas y por lo tanto va a haber una corriente eléctrica. Eso para el caso de elementos conductores en general. Lo que hablamos ahora para el caso de la ley de mallas, una malla es un circuito cerrado en donde el punto de inicio y el punto de término es el mismo. Entonces cuando estudiamos el potencial eléctrico en un circuito cuyo origen y término es el mismo punto, podemos asegurar que la diferencia de potencial en esa malla es cero. Esto motiva a introducir la primera ley de Kirchhoff asociada a esto, y lo que nos dice entonces que la suma de los distintos voltajes o diferencia de potencial de cada elemento registrado en la malla que estamos estudiando debe ser cero. Y esto entonces se materializa en términos de ecuaciones en lo que vemos ahora mismo, que nos dice que la suma de los voltajes es cero. La segunda parte de esto, la segunda ley de Kirchhoff, está asociada a la conservación de la carga. En un circuito eléctrico donde hay movimiento constante de cargas debido a las corrientes, no permite la posibilidad de que éstas se acumulen en algún punto. De esta forma, al estudiar un nodo, que es un punto en que se unen o dividen las corrientes, podemos asegurar que las corrientes que entran deben ser iguales a las corrientes que salen. Esto nos permite motivar entonces la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todas las corrientes que entran o salen al nodo debe ser nula. Nos damos cuenta entonces que las ideas detrás o los principios detrás de estas dos leyes en realidad son bastante sencillas, porque una nos habla de la conservación de la carga y la otra de la conservación de la energía en un circuito. Pero entonces, ¿cómo podemos ocupar esto y cómo podemos asignar correctamente los signos dentro de cada una de las ecuaciones que nos definen estas leyes? Para esto vamos a establecer un criterio que es más que nada una convención que nos permitirá identificar de manera correcta y sencilla qué signo adoptar en cada uno de los voltajes y corrientes a considerar en las ecuaciones mencionadas. La primera situación que vamos a hacer entonces va a ser el análisis de las mallas. Para esto vamos a recorrer la malla en algún sentido que puede ser definido a gusto del consumidor. Puede ser en sentido horario o antihorario, la idea es recorrer todo el circuito completo. Entonces cuando nos encontremos con algún elemento, supongamos que estamos recorriendo justo en ese elemento, aquí hacia la derecha, y nos encontramos con una resistencia, y por aquí va a pasar una corriente. Si esta corriente está en el mismo sentido del recorrido que nosotros estamos analizando, entonces vamos a asignar un voltaje de la forma I por R, esto según la ley de Ohm, pero entonces el convenio va a ser que este signo es negativo. En el otro caso, entonces, en que la malla la estamos recorriendo de izquierda a derecha, pero la corriente viene entonces en sentido contrario, supongamos que es esto, entonces el voltaje que asignaremos por este elemento va a ser nuevamente por la ley de Ohm I por R, pero con signo positivo. Los otros elementos que vamos a considerar, al menos en esta situación, va a ser el caso en que haya una fuente de voltaje cuyo valor entregado va a ser epsilon en este caso. Y entonces, si estamos recorriendo la malla, en este caso de izquierda a derecha, justo en el elemento que estamos considerando, entonces, si nosotros estamos saliendo de aquí
por el lado positivo de esta fuente de voltaje, lo que vamos a hacer es asignar una diferencia de potencial igual a más entonces el voltaje entregado por la fuente. En el otro caso, en que estemos saliendo por el lado negativo de la fuente de voltaje, entonces el voltaje asignado va a ser menos el voltaje entregado por la fuente. Ojo, si ustedes no saben cuál es el signo apropiado, típicamente esta patita, digamos que es más grande, va a ser el lado positivo. Y al contrario, entonces la pata pequeña de acá va a ser el lado negativo. Bueno, entonces vamos a ver este criterio en esta malla, que para realizarlo entonces vamos a hacer el análisis de la malla en algún sentido que puede ser horario o antihorario. Esto es a criterio de ustedes, entonces por ahora yo lo voy a hacer en sentido horario. Y si es más conveniente, entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Ya que estamos recorriendo la malla en sentido horario, entonces si vamos de arriba tenemos que ir de izquierda a derecha. Si vamos aquí en este elemento tenemos que ir de arriba hacia abajo. Por aquí tenemos que ir de derecha a izquierda. Y aquí de abajo hacia arriba. Vamos a asumir que existe alguna corriente hacia algún lado. Por si acaso, esta corriente ustedes la pueden asumir hacia algún sentido. Y después cuando resuelvan las ecuaciones se van a dar cuenta si estaban en lo correcto o no. Si el valor de la corriente les da positivo, entonces eligieron bien. Y si les da negativo, les va a dar solamente en sentido contrario, pero la magnitud de la corriente va a ser la misma. Entonces, ocupemos el criterio para encontrar la ecuación que aparece en esta malla. Primero, entonces, supongamos que partimos desde este elemento, desde este punto, y recorremos hacia la derecha. Entonces, si vamos hacia acá, nuestra corriente está en el mismo sentido de análisis de la malla, ya que mi corriente va de izquierda a derecha y mi análisis va de izquierda a derecha. Según el convenio, entonces, cuando ponemos el voltaje asociado, aquí tendríamos que poner menos, cuando va en el mismo sentido era menos, el valor de la corriente por el valor de la resistencia, que en este caso sería R1. Después, aquí ya no tengo más elementos hasta que llego a este segmento que va de arriba hacia abajo. La corriente sigue entonces con este camino, por si acaso. Ahora, lo que tenemos entonces es una fuente de voltaje. Y para saber cuál es el signo apropiado, entonces debíamos saber en qué lugar salimos, si era el lado positivo o el lado negativo. En este caso, como estoy yendo desde arriba hacia abajo y estoy saliendo por el lado negativo, el signo que debo poner acá en la ecuación debería ser menos el voltaje que aparece acá, que sería el epsilon 2. Si vamos entonces a los siguientes elementos, aquí la corriente debe seguir el circuito y va a ir entonces de derecha a izquierda. Si hacemos eso, entonces tendríamos que la corriente va en el mismo sentido, tanto en esta resistencia como en esta resistencia, que el sentido que yo estoy analizando. Entonces, para la resistencia 3 tendría menos, nuevamente, la corriente por la resistencia 3, que es por donde estoy pasando, y cuando paso por la resistencia 2, nuevamente tendría menos y por la resistencia 2. Para finalmente dar la vuelta al circuito, y aquí entonces voy desde abajo hacia arriba, y justo por aquí salgo en el lugar positivo de la fuente de voltaje, y entonces según el convenio sería asignar un signo más con el valor que entrega la fuente de voltaje. Y según la ley de Kirchhoff, esto sería igual a 0. Esto es lo que dice esencialmente la ley de Kirchhoff. Si nosotros sumamos los voltajes de todas las contribuciones que hay en un circuito cerrado, estos deben sumar 0. Para el caso de los nodos, lo único que debemos identificar es si las corrientes se dirigen hacia el nodo o salen del nodo. Para el primer caso, supongamos que hay una corriente que se dirige al nodo, que es este punto que está acá. Entonces el convenio es el siguiente. Si esto ocurre, si la corriente va hacia el nodo, lo que vamos a agregar a la ecuación de los nodos es más I. Y en el caso de que salga del nodo, que se aleje de este, entonces tendremos menos I.
Entonces, si queremos ver esto, aquí nos damos cuenta que tenemos un nodo, que es un punto donde hay una división de corriente, o una unión de corrientes. Aquí puede pasar cualquier cosa en realidad. Y según nuestro criterio, por ejemplo, vemos que esta corriente I1 se dirige hacia el nodo, y entonces según el convenio, acá tendríamos que la sumatoria de las corrientes es igual. Para la corriente 1, como se dirige hacia el nodo, le vamos a agregar el signo más y ponemos el valor de la corriente que pasa por ahí. El caso de la corriente 2, esta sale del nodo, y entonces si sale del nodo, según nuestro criterio, sería menos el valor de la corriente que estamos estudiando, que sería I2. El caso de I3, esta se dirige hacia el nodo, y entonces tendríamos acá que, como se dirige, el signo es positivo y sería más I3, y de hecho ocurre lo mismo con la corriente I4, que también se dirige hacia el nodo, y entonces sería más I4 igual a 0. Si nos damos cuenta, aquí nos queda I1 más I3 más I4, esto es igual a I2. Y lo que dice esto en el fondo, que la corriente que viene hacia acá, que viene hacia acá y viene hacia acá, las tres se unen para formar la corriente I2. Eso es esencialmente lo que dice la ley de Kirchhoff asociada a los nodos, que las corrientes que entran son las mismas que van a salir. Entonces vamos a poner en práctica lo que hemos comentado hasta el momento para este circuito que está mostrado en la figura. Nos dice que en este circuito la batería tiene una resistencia interna despreciable, es decir, es una fuente ideal donde no hay elementos disipativos. Entonces, si ocupamos eso, debemos encontrar la corriente en cada resistencia y el voltaje disipado en cada resistencia. Lo que nos dicen las leyes de Kirchhoff es que estas dos leyes nos permiten establecer las ecuaciones que van a regir a nuestro circuito, en las que entonces las vamos a desarrollar según los criterios que nosotros hemos comentado por el momento. Y si nos damos cuenta, tenemos aquí dos mallas, digamos la malla 1 y la malla 2, y por cada una de ellas entonces vamos a tener que escribir una ecuación. Entonces vamos a analizar las mallas según los criterios comentados, y vamos a empezar por la malla 1. La vamos a recorrer en sentido antihorario, de modo que vamos a hacer este análisis en este sentido por aquí. Si seguimos aquí, vamos a ir de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por si acaso, esto no influye en nada en las ecuaciones. Si ustedes ocupan un sentido u otro, lo único que va a cambiar es que la ecuación global va a tener un signo menos, pero como está igual a 0 no va a importar. Entonces, analicemos esta malla y veamos lo que sucede. Vamos a empezar entonces por, bueno, aquí abajo nos damos cuenta que no hay nada y el primer elemento aparece aquí. Aquí debemos asumir entonces que van a haber algunas corrientes. Por ejemplo, vamos a decir que aquí va a haber una corriente que le voy a llamar I1. Aquí también voy a pensar que hay una corriente I2. Y yo creo que hay una corriente I3 acá abajo. Insisto que asumir que hay corrientes en determinado sentido tampoco va a influir mucho. Porque cuando encontremos los valores de las corrientes, si nos dan positivo, entonces elegimos bien el sentido. Y si nos da negativo, simplemente cambia el sentido original. O sea, cambia el sentido que nosotros esperábamos, sino que va en sentido contrario. Entonces, en base a eso, ya que definimos el sentido de las corrientes, vamos a ocupar la ley de Kirchhoff de las mallas para poder determinar la ecuación que nos aparece. Entonces, cuando pasamos por este elemento, desde aquí abajo hasta hacia arriba, desde el punto B hasta el punto A, tenemos que hay una corriente que va hacia abajo, que va en sentido contrario al sentido que yo estoy analizando. Entonces, para la malla 1 tenemos que la sumatoria de los voltajes es, siguiendo este criterio, entonces, si la corriente va en sentido contrario al que yo estoy analizando, lo que debemos agregar es un signo más, el valor de la corriente que por ahí está pasando la corriente I3, y el valor de la resistencia que es de 6 ohm. Si vamos entonces desde aquí hasta acá, tenemos que
la corriente I1 viene en sentido contrario al que yo estoy analizando, porque yo voy de derecha a izquierda y la corriente viene de izquierda a derecha. Entonces, nuevamente con el criterio tenemos que eso corresponde a un signo más. La corriente que pasa por esta resistencia es I1 y la resistencia es de 4 ohm. Después entonces tenemos que pasamos por esta fuente de voltaje. Ahora estamos pasando desde arriba hacia abajo y estamos saliendo por el lado negativo de la fuente de voltaje, y esto entonces se traduce según nuestro criterio en que hay que poner un signo menos con el valor de la fuente de voltaje, que sería 12 volts. Entonces la ecuación que aparece acá, voy a sacar las unidades de medida, va a ser la siguiente. Aquí esto, y según la ley de Kirchhoff, eso debe ser 0. Entonces la ecuación que aparece va a ser, las voy a ordenar de 1 hacia 3. Entonces tendríamos que 4 y 1 más 0 y 2, porque aquí no aparece y 2 en la ecuación, más 6 y 3 debe ser igual a 12 volt. Bueno, a 12, si este 12 volt que aparece en este término lo llevo hacia la derecha, ese que está acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con la malla 2. Entonces, para la malla 2 tenemos que la sumatoria de los voltajes debe ser 0 por la ley de Kirchhoff, pero entonces vamos a analizar la malla en algún sentido. Ahora se me ocurre que puedo hacer este análisis en sentido horario. Esto simplemente porque se me ocurre. Ya tenemos los sentidos de las corrientes, así que ahora, como estoy analizando en sentido horario, tenemos por aquí, tenemos aquí de arriba hacia abajo, aquí de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba para la malla 2. Entonces, si analizamos, por ejemplo, este elemento, vamos a empezar por acá, tenemos que mi corriente I2 viene en sentido contrario al que yo estoy analizando, así que según el convenio este era un signo más. El valor de la corriente ahora es I2 por el valor de la resistencia, que es de 3 ohm. También tenemos entonces el siguiente elemento, que es la fuente de voltaje. Aquí vamos a estar saliendo por el lado negativo de la fuente de voltaje, porque estamos yendo desde arriba hacia abajo, y entonces según nuestro criterio esto sería menos 12 volt. En el elemento de abajo, en este cable, no hay nada, y acá tenemos entonces que nuestra corriente I3 viene en sentido contrario al sentido de análisis, y eso corresponde a un signo más. Entonces sería más el valor de la corriente, que es I3, por el valor de la resistencia, que son 6 ohm, y esto por la ley de Kirchhoff debe ser 0. Entonces la ecuación resultante acá será la siguiente. Nuevamente ordenamos de I1 hacia I3, de izquierda a derecha, y todo lo que sea constante, en este caso los 12 volts, los vamos a dejar a la derecha. Y tendríamos que en esta ecuación no aparece I1, así que sería 0 I1 más 3 I2 más 6 I3 igual a 12. Y aquí tenemos dos ecuaciones y nos falta una última ecuación que va a salir de este nodo que está acá con la segunda ley de Kirchhoff. Y entonces la última ecuación que nos falta por mostrar es lo que pasa con los nodos, y según nuestro convenio lo que tenemos que hacer es ver si las corrientes van hacia el nodo o salen desde el nodo. Aquí nos vamos a dar cuenta que si estudiamos el nodo A y el nodo B, las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas, debido a que están únicamente estas tres corrientes conectadas. Entonces vamos a estudiar el nodo A. Aquí tenemos que la corriente I1 va hacia el nodo, y entonces si sumamos esto para la segunda ley de Kirchhoff, tenemos, como la corriente I1 va hacia el nodo, entonces vamos a darle un signo más. Tendríamos más I1
En el caso de la corriente I2, esta también va hacia el nodo, así que también le vamos a agregar un signo más. Y por último nos damos cuenta que la corriente I3 sale del nodo, y entonces el signo va a ser menos. Nuevamente la ecuación que aparece acá es que las dos corrientes que van hacia el nodo deben sumar la corriente que sale del nodo, que sería I3. Y entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos primero las dos ecuaciones que encontramos en cada malla y finalmente la ecuación que nos habla de las corrientes. Así que todo esto se puede resumir en el siguiente sistema de ecuaciones, que lo vamos a escribir ahora, que sería 4i1 más 0i2 más 6i3 igual a 12. 0i1 más 3i2 más 6i3 debe ser igual a 12. Y por último, i1 más i2 menos i3 igual a 0. ¿Por qué lo escribo así? Porque aquí tenemos un sistema lineal de ecuaciones que tiene tres incógnitas, que serían las corrientes I1, I2 y 3. Y acá tenemos solo constantes. Entonces, aquí en este punto ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones como les sea más cómodo. Dependiendo del número de incógnitas, típicamente esto va a ir creciendo y va a ser más complicado. Entonces mucha gente ocupa elementos matriciales para poder resolver esto, aunque nosotros vamos a ocupar elementos simples por ahora, así que podemos hacer la resolución de este sistema de ecuaciones de la forma más conveniente, simplemente sustituyendo o reevaluando las ecuaciones. Vamos entonces a resolver este sistema y ver qué pasa con las corrientes y los voltajes. Aquí entonces, como les contaba, simplemente tenemos que resolver este sistema de ecuaciones con el método que ustedes estimen conveniente. Aquí puedo ver de las ecuaciones, por ejemplo, que este término 6 y 3 acá, y acá tengo menos i3, lo puedo utilizar para poder resolver. Entonces puedo despejar i3 de la ecuación 3 y reemplazarlo en las otras dos. O por ejemplo, lo que puedo hacer es multiplicar esta ecuación por 6. El objetivo de eso va a ser que aquí nos queda un número por i1, otro número por i2, y aquí nos queda menos 6 y 3, ecuación que la puedo sumar tanto con esta y con esta, y entonces esto es i6, o sea, esto es i3 se van a eliminar y solamente nos va a dejar i1 e i2. Vamos a realizar eso entonces para resolver este sistema de ecuaciones, aunque como le digo a usted, resuélvalo del método que les estime conveniente. Entonces, en el primer caso tendríamos 4i1 más 0i2 más 6i3 igual a 12. Esta ecuación no la estoy tocando, pero la otra ecuación dijimos que era 6. Si multiplicamos toda la ecuación por 6 sería 6i1 más 6i2 menos 6i3. Esto sería 0. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, nos damos cuenta de lo siguiente, que este 6 se va a eliminar con este 6. Por el lado derecho tenemos solamente un 12, no lo estamos afectando. Aquí tendríamos 4i1 más 6i1, que sería 10i1. Y tendríamos más 6i2. Entonces ya tenemos una ecuación que incluso la podemos simplificar, nos podemos dar cuenta. Podemos dividir por 2 y nos va a quedar que 5i1 más 3i2 debe ser igual a 6. Y entonces esta ecuación la podemos ocupar para operar con cualquier otra. Vamos a realizar lo mismo con la otra ecuación. Vamos a tener lo siguiente entonces. Si ponemos la ecuación 2 sin alterar, que sería 0i1 más 3i2 más 6i3 igual a 12.
vamos a poner entonces la misma ecuación que pusimos con 3 multiplicada por 6, así que sería un 6 acá, 6, un 6, y 1 más y2 menos y3 igual a 0. Luego de sumar esto, entonces nos va a quedar por resultado 6 y 1 más 9 y 2 igual a 12. Y entonces esta ecuación la podemos simplificar por 3, así que nos va a quedar 2 y 1 más 3 y 2 igual a 4. Y entonces esta ecuación la vamos a combinar con la que encontramos antes y vamos a encontrar el valor de I1 o el valor de I2. Entonces, ya que tenemos estas últimas dos ecuaciones, si nos damos cuenta, tenemos acá más I3, más 3 por I2, digo, acá más 3 por I2. Entonces tenemos el mismo factor, podemos restar a la ecuación de arriba la ecuación de abajo, y si restamos todo esto, nos quedaría lo siguiente: 5 menos 2 y 1, eso nos va a dar 3 y 1. 3 y 2 menos 3 y 2 nos va a dar un 0 y 2, igual a 6 menos 4, que eso es 2. Y entonces con esto despejamos I1, que sería 2 tercios. 2 tercios, y esto entonces, como es una corriente y estamos trabajando en el sistema internacional, nos va a dar en amperes. Y ahora que tenemos el valor de I1, lo podemos reemplazar en cualquiera de las otras dos ecuaciones para encontrar el valor de I2. Siguiendo esa idea, entonces, por ejemplo, puedo ocupar la ecuación de arriba. Aquí es como ustedes quieran. Y entonces tendríamos 5 y 1, pero I1 acabamos de encontrar que es 2 tercios, más 3 y 2 es igual a 6. O sea, si despejamos de acá, tendríamos 3 y 2 es igual a 6 menos 10 tercios. Esto nos da 18 tercios menos 10 tercios, eso es 8 tercios. Y por lo tanto, si despejamos I2, nos va a dar 8 novenos también en amperes. Y por último, ya que teníamos originalmente la ecuación I1 más I2 menos I3 igual a 0, entonces I3 sería igual a I1 más I2. Como ya tenemos esos dos valores, tenemos I1 es 2 tercios, más I2 que es 8 novenos. El factor común acá es 3, así que sería 6 más 8 novenos. Y eso nos da 14 novenos en amperes. Con esto entonces tenemos el valor de la corriente I3 y de la corriente I1 e I2. Aquí un detalle, ¿sí? Tenemos la corriente I1, que es 2 tercios, 0,66 y muchos 6, positiva. Tenemos la corriente I2, que es 8 novenos, no sé cuál es ese valor, pero también es positivo, y 14 novenos para la corriente 3, también positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que los sentidos que nosotros definimos originalmente están correctos. Si nosotros hubiésemos cambiado el sentido de alguna de estas corrientes, por ejemplo I3, en vez de ir de arriba hacia abajo, lo hubiésemos puesto de abajo hacia arriba, entonces nos hubiese dado menos 14 novenos.
entregando el mismo valor de la corriente, y ese signo menos solamente nos indica de que la corriente viene en sentido contrario. Así que ya tenemos el valor de cada una de las corrientes. Ahora que ya tenemos el valor de las corrientes, podemos chequear algunas cosas. Por ejemplo, la primera ecuación que nosotros propusimos en relación a las corrientes era que I1 más I2 menos I3 era igual a 0. Ahora, esto es verdad. Tenemos que I1 era 2 tercios, I2 es 8 novenos y la corriente 3 es 14 novenos. Si ustedes hacen esto, les va a quedar que esto es exactamente 0, así que por lo menos tenemos que la segunda ley de Kirchhoff responde a esta ecuación. Entonces ahora vamos a ver si con los voltajes podemos encontrar que estos suman 0 dentro de alguna malla cerrada. Y entonces, ¿cómo encontramos el voltaje disipado en cada resistencia? Ya que tenemos las corrientes y tenemos la resistencia, a través de la ley de Ohm, sabemos que la diferencia potencial en una resistencia por la que pasa una corriente I es I por el valor de la resistencia. Entonces, para la resistencia de 4 ohm, tendríamos que el valor de la corriente que pasa ahí es I1, y eso es 2 tercios. 2 tercios amperes. El valor de la resistencia es de 4 ohm. Así que esto nos va a dar 8 tercios y va a estar en volt. Si hacemos esto mismo para la resistencia de 3 ohm, aquí tendríamos que por esta resistencia, que es la de 3 ohm, pasa la corriente I2. Así que tendríamos el valor de la corriente, que es 8 novenos amperes. Aquí voy a omitir la unidad de medida porque ya sé que está en amperes. El valor de la resistencia es 3 ohm. Así que nos va a dar 8 tercios volt. Nos queda la última, que sería la de 6 ohm. Aquí la diferencia potencial de esa resistencia va a ser el valor de la corriente, que para esta resistencia entonces pasa I3, que es 14 novenos. Así que tendríamos 14 novenos, el valor de la corriente, por el valor de la resistencia, que es de 6 ohm, y eso nos va a dar 14 entre 9 por 6. Podemos simplificar. Nos quedaría acá un 2, un 3, así que aquí nos va a dar 28 tercios, y eso va a estar en volt. Entonces ese sería el voltaje disipado en cada resistencia. Vamos a ver entonces si se satisface la primera ley de Kirchhoff. Entonces, por último, ya que sabemos los voltajes y tenemos los valores de las corrientes, vamos a ver si se satisface la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que en cada malla cerrada, esta o esta, según los sentidos que nosotros analizamos, aunque eso da exactamente lo mismo, entonces si la suma de los voltajes es 0. Entonces, por ejemplo, para la malla 1, que era la malla de acá abajo, tendríamos, si analizábamos esto, acá íbamos desde abajo hacia arriba, salimos por la fuente de voltaje, que son 12 volts, luego pasamos por la fuente de voltaje, por esta resistencia, estamos yendo en este caso de izquierda a derecha, la corriente está en el mismo sentido, así que ahí eso va con un signo menos, y el valor de ese voltaje es 8 tercios volt. Y si pasamos por esta resistencia que está acá, nuestra corriente va en el mismo sentido que nosotros estamos analizando, que vamos en sentido horario, y entonces tendríamos menos 28
tercios volt. Si hacemos eso, tenemos 12 menos 8 más 28 entre 3, que es lo mismo que 12 menos 36 tercios, y 36 tercios es 12, así que esto nos da exactamente 0. Por lo menos ahí estamos bien. ¿Qué pasa con la segunda malla? Si vamos entonces por este elemento, que es la fuente de voltaje, vamos saliendo por el lado positivo, tendríamos más 12 volt. Nuestra corriente y 2 va en el mismo sentido que nosotros estábamos analizando, que en este caso sería de derecha a izquierda, así que tendríamos aquí un signo menos, y el voltaje asociado a esta resistencia de 3 ohm es de 8 tercios volt. Y cuando vamos entonces por el lado izquierdo, desde arriba hacia abajo, la corriente va en el mismo sentido y por lo tanto tendríamos menos 28 tercios volt. Y nuevamente entonces la conclusión es que la suma de los voltajes es 0. Ahora, por si acaso, nos queda una última malla. ¿Qué pasa si estamos analizando la malla completa por fuera? Esto también es una malla cerrada, así que en principio también sería válido eso. Y vamos a hacer ese análisis en sentido horario. Esto, insisto en que no influye en absolutamente nada. Así que vamos a empezar por acá. Vamos de abajo hacia arriba. Entonces tendríamos que sumar esos 12 volt. Luego estamos aquí en esta corriente que va de izquierda a derecha, que es exactamente el mismo sentido que nosotros consideramos. Así que tendríamos menos los 8 tercios volt. Sin embargo, cuando pasamos acá, la corriente ya no es I1, sino que es I2, y viene en sentido contrario al que yo estoy analizando. Y como es sentido contrario, el signo era positivo, así que tendríamos 8 tercios volt. Para finalmente pasar acá por esta fuente de voltaje, vamos a salir por el lado negativo, así que tendríamos aquí menos 12 volt, según nuestro convenio. Y lo que podemos notar entonces es que este 8 tercios se va a ir con este 8 tercios, estos 12 volt se van a eliminar con estos 12 volt, así que esto nos va a dar 0. Y estamos chequeando entonces de que en cualquier malla cerrada la suma de los voltajes es 0. Y entonces este es el resumen de lo que vimos hoy. Las leyes de Kirchhoff nos permiten plantear las ecuaciones de movimiento que van a regir un circuito de n mallas en principio. Simplemente tenemos que identificar bajo el criterio, algunos de los criterios que ustedes quieran ocupar, pueden ocupar por supuesto este, para establecer los voltajes con el signo apropiado. Tienen que definir corrientes que pueden estar en algún sentido inicialmente definidas o puede que no lo estén. Eso es arbitrario, pero al final de cuentas, cuando ustedes encuentren las ecuaciones, ocupando también la ley de los nodos, se van a dar cuenta de que el sentido que ustedes definieron puede estar bueno, si es positivo el valor resultante de cada corriente, o si alguna de ellas es negativa, simplemente que cambia el sentido, pero el valor y la magnitud de esta intensidad de corriente es la misma. Así que vamos a dejar esta sesión por acá. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa me pueden consultar. Síganos, denos like y por ahí nos vemos. Chau, chau.